Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Acuario, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Acuario, soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal, así que te invito a que entres a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video para que disfrutes de todos los descuentos, promociones que tengo para ti. También al final de esta lectura estaré sorteando dos lecturas de péndulo para dos personas distintas, así que si te gustaría participar, te estoy dejando todas las instrucciones en el chat en vivo, y si no alcanzaste a participar, te gustaría participar luego, puedes suscribirte al canal y darle a la campanita. Así YouTube te va a notificar de cuando estemos haciendo otra transmisión en vivo. ¿Ok? Acuario, tengo dos canciones para ti, para esta lectura. Y la primera es Acompáñame a estar solo, de Ricardo Arjona, y Tan solo tú, de Franco De Vita. Tenemos algunos mensajes de tu persona especial para ti. Quiero anunciarles, sí, que estos mensajes me dan la impresión de que esta persona está pasando por alguna especie de negación. Bien, así que vamos a entrar en esos mensajes de tu persona especial para ti. Y nos dice: me entierro en el trabajo para olvidarte. Sé que el tiempo no era el correcto para nosotros, pero me gustaría compartir mis buenas noticias contigo. Repito nuestras conversaciones una y otra vez en mi cabeza. Eres mi llama gemela, mi espejo. Lo siento, pero no tengo sentimientos por ti. Lo siento, pero no estoy interesado. Necesito tiempo para sanar. ¿Qué nos dicen estos mensajes? Que hay un nivel de negación e incoherencia en la mente y en el corazón de tu persona especial, porque están los sentimientos ahí, ¿no? Pero nos dice: los estoy intentando negar, ¿no? No estoy demostrando, los estoy negando, porque aquí nos dice este rey de copas que aquí sí hay un amor, pero siento que está en mucha negación. Con la carta del mundo nos puede hablar de alguna especie de distancia entre ustedes, y vemos que esta lectura se trata de negación y muchas incoherencias. Tenemos que esta persona puede estar actuando, pero no hablando, no está demostrando. ¿Y qué pasa? Que te tiene a ti en el limbo. ¿Por qué te tiene a ti en el limbo? Ese no sé qué quiero, ¿no? Quiero estar contigo, pero no lo sé. Porque esta persona también está en el limbo debido a esa incoherencia y desconexión entre su mente y sus sentimientos. Acuario, vamos a revisar un poco tu energía, vamos a ver qué está pasando por ahí. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de Acuario? ¿Qué necesitamos saber acerca de Acuario con respecto a esta conexión? ¿Qué necesitamos? Bien. Tenemos un 4 de copas. Esta es la carta que nos habla un poco de decepción. También siento que es como si estuviéramos esperando que algo pase. Ok. Tú tienes el rey de copas al reverso, 5 de copas, arrepentimiento, 3 de copas. Tú también tienes muchos sentimientos encontrados aquí. No solamente esta persona, ambos tienen que sanar algo. Es como esa sensación ambivalente del quiero pero no quiero. Quizá quiero, ¿no? Están los sentimientos, pero quizá esto no me sirve y desde ahí sientes una desconexión. Es importante que ambos puedan hacer un proceso de sanación bien profundo para que sepan qué es lo que realmente quieren y están buscando de una conexión amorosa. Me gustaría ver un poco más acerca de tu persona especial, como siempre. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Acuario? Porque yo también te veo a ti con con esa sensación del quiero, no quiero, o me pasa, estoy decepcionada, quizá no me sirve, pero sí lo quiero, y está esa disyuntiva, ¿no? Que también la tiene tu persona especial. Cualquier conflicto que hayan tenido, tu persona le gustaría de una forma u otra resolverlo. Sabe que te ha estado dando la espalda,
y es como que todavía realmente no sabe qué hacer. Pero curiosamente tenemos una reina de pentáculos, que esta reina de pentáculos nos habla de ti, ¿no? De lo que quiere ser contigo. A ti te ve como una persona con la que quiere establecer algo serio, pero siento que es como si no se lo estuviese permitiendo. Es como cuando el miedo le gana al corazón, sin embargo todavía sigue con alguna especie de esperanza. Es como si ambos estuvieran siendo un espejo del otro. Está compleja la situación, así que vamos a traer algunas cartas oráculo que nos ayuden a clarificar, perdón, qué está pasando entre ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con la persona especial de Acuario? ¿Qué está pasando en su conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de la conexión? Bien, siento que es muy importante que puedan tomarse un espacio de reflexión antes de tomar cualquier decisión. Definitivamente han habido conflictos entre ustedes y esos tienen que ver con miedos, ¿no? Que vienen de nuestro niño interior. Así que se te invita a ti a hacer un trabajo del niño interior, volver a reconectar con el hecho de que las cosas no sean tan serias, ¿no? Para poder soltar la energía, soltar esa emoción negativa y poder percibir otra cosa. Bien, acá nos dice, vale la pena esperar por esto. Esta es una conexión de vidas pasadas. Es importante el perdón y el aprendizaje, que aprendas tú de qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas en una conexión y también hay un amor que tiene que ser expresado y que está oculto. Es como si ambos no estuvieran expresándose, pero ahí está esa conexión. Esa conexión no ha ido a ninguna parte, pero obviamente te hace dudar porque esta persona no está expresando lo que está sintiendo plenamente. Uf, compleja situación. Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesita saber Acuario con respecto a esta conexión? Ok, muchas opciones, hay que tomar una decisión. También tenemos la carta de la serpiente. Esto nos indica que puede haber, siento yo, influencia de terceras personas en esta conexión y para eso que es importante que ustedes, ¿no? Como conjunto tengan suficiente estabilidad, conexión, para que cualquier agente externo que quiera romper la conexión no logre hacerlo. ¿Qué nos dice también? Tenemos la carta del reloj. Te dice, necesita tiempo, toma tiempo. Y también es un momento de sanar. Sí se ve mucho la posible interferencia de otras energías, a lo que hay que tener no precaución. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver algunas otras cartas también con respecto a esta situación de interferencia. Siento que puede haber alguna especie de influencia negativa aquí. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de una tercera influencia que esté afectando esta conexión? Sea que lo reconozcamos como tal o no. Ok, la carta del diablo, sí. Qué interesante. Tenemos 7 de bastos al reverso. La estrella al reverso, haz de espadas al reverso. Acá esta tercera influencia se tiene que cortar de alguna forma. Y eso tiene que ver con una claridad mental que tiene que ganar tu persona especial. Con respecto a cómo se permite influenciar por otras energías, hasta incluso si es que no son otras energías como la interferencia de otras personas, puede tener que ver mucho con sus propios pensamientos negativos. ¿Ok? Y es por eso que esto entre ustedes no se está dando. Acá hay una decisión que tiene que ser tomada y esa decisión tiene que ser tomada por amor. Por eso está costando esta reconciliación o esta reunión. Pero al final del día, ¿qué pasa? Que esta persona sigue pensando en ti, sigue velando por ti. Esta emperatriz también. Es como si quisiera venir a tu conquista, pero
hay otra cosa, pueden ser incluso sus propios pensamientos, como te digo, que lo están influenciando de forma negativa. Bien, y eso es algo que tu persona tiene que cortar y lo tiene que cortar de forma auténtica, ¿no? Tiene que venir con el apoyo de sus guías espirituales, de el universo, para que tu persona pueda tener esa claridad en sí mismo. Y cuando la tiene, te está extrañando, esta persona te está extrañando, pero nos pide tiempo para sanar. Y es por eso que las cosas quizá no están avanzando como lo deseamos o lo tenemos presupuestado, pero siento yo que eso se corta, ¿no? Se corta y no tiene que ser por siempre ni para siempre. Vamos a ver algún posible resultado para esta lectura a modo general. Tenemos 10 de tierra. Es como que esto también se tiene que resolver. Vamos a ver. Vamos a ver, disculpen, las cartas se cayeron al piso, así que las estamos recogiendo. Vamos a ver un poco de qué se trata este 10 de tierra, porque la verdad es que se ve bastante optimista este 10 de tierra. Tenemos un caballero de tierra. Es como si esta persona tuviese que ordenarse a sí mismo o a sí misma, ¿no? Para poder ofrecer algo más estable. Tiene que dejar un lugar, si es que están a la distancia, ¿no? O tiene que dejar una situación atrás. Una situación que le causa bastante pesar. Conectarse con sus verdaderas emociones con el rey de copas. Sí. Tenemos el rey de copas acá nuevamente, o sea, el amor que hay aquí entre ustedes definitivamente es auténtico. Pero esta persona tiene que darse cuenta de lo que está perdiendo, ¿no? Para poder tener claridad acerca de quién es y qué es lo que quiere en su vida en el amor. Bien. Esta persona tiene que limpiar las energías que ya no le están sirviendo para su crecimiento personal. Adicciones, codependencia, da lo mismo que es lo que sea. Perdón. Vamos a mirar ahora algún posible resultado, mensaje o algo que necesitamos saber signo por signo. Bien, muchas gracias, guías espirituales. Si es que Acuario está lidiando con un Sagitario, ¿qué necesitas saber? Tenemos un paje de tierra. Esta persona lo más probable es que venga en el momento que esté listo, ¿no? Con una oferta de estabilidad. También, si es que está lidiando con un Leo, tenemos la carta del emperador. Esta persona tiene que poder empoderarse y volver a rescatar su poder personal, mientras que tú también observas las cosas desde la lógica. Es importante tener estructura y establecer límites sanos. Acuario, si es que estás lidiando con un Aries, tenemos un paje de fuego, tenemos nuevas oportunidades también. Ojo que el paje de fuego todavía no es muy estable, ¿no? Quizás no va a venir ofreciendo estabilidad, pero sí nuevas oportunidades. Si es que está lidiando con una Libra, hay una decisión que tiene que ser tomada. Bien, que no nos quedemos esperando a que la decisión sobre qué pasa en mi vida amorosa dependa de esta persona, sino que dependa de mi propia claridad acerca de, bien, esto me sirve, esta conexión realmente me sirve o no me sirve. Acuario, si es que estás lidiando con un Géminis, tenemos un caballero de agua, siento que esta persona viene a pedir disculpas por algo, se está conectando más con sus emociones y viene a ser como una oferta romántica aquí, este Géminis. Acuario, si es que está lidiando con otro Acuario, definitivamente esta persona te está extrañando. Es importante dejar el pasado atrás para poder como conectar de una forma más positiva. Ojo con romantizar mucho la relación, es importante que podamos ver los aspectos negativos para que sea nuestro enfoque de sanación, ¿ok? Pero esta persona te extraña y hay una posible reconexión con otro Acuario. Acuario, si es que estás lidiando con un Piscis, haz de aire, nueva comunicación. Esta persona ya está haciendo los cortes necesarios que tiene que hacer
para liberarse de las situaciones que no le están sirviendo para su crecimiento personal y están entorpeciendo la conexión. Acuario, si estás lidiando con un cáncer, tenemos reconciliación muy positiva con la carta del juicio. Pero sí es importante que transformen la conexión, es decir, buscar una nueva forma de hacer las cosas. Si estás lidiando, Acuario, con un Escorpio, mira que se ven bien positivos los resultados de esta lectura a pesar de los conflictos que tuvimos desde un inicio. Una nueva oferta de amor. Bien, nuevos inicios románticos con esta persona. Se ve este haz de agua como una nueva oportunidad de amar con esta persona. Acuario, se está lidiando con un Tauro. Revisa bien las motivaciones de esta persona. Es importante que puedas aprender. Aquí la situación se ve más difícil con un Tauro, pero que te invitan a aprender de la situación y ver las motivaciones de cada uno y aprender a tomar mejores decisiones en el futuro. Y Acuario, es que está lidiando con un Capricornio, reina de aire. Tenemos que dejar ir lo que ya no nos está sirviendo para nuestro crecimiento personal y te invita a mirar las cosas desde la lógica y tomar una decisión que sea objetiva. Es decir, si es que lo miro desde la lógica, realmente estoy bien en esta conexión o no estoy bien en esta conexión, ¿me sirve o no me sirve? Y si estás lidiando con un Virgo, tenemos un 9 de aire. Mucha preocupación. Hay alguien aquí que está esperando que pase lo peor. Tenemos mucha ansiedad, noches sin dormir. Entonces, si es que esa persona eres tú, es importante cambiar esa energía, porque la energía de preocupación nos aleja de manifestar la energía del amor. Bien, entonces cambiar nuestra vibración, cambiar nuestra energía, nos puede ayudar también, ¿ok? Vamos a ver algún consejo para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejo necesita escuchar Acuario hoy con respecto a esta conexión? Tenemos organización, tenemos nuevamente la carta del emperador. Esta carta, que es del emperador, nos habla de la lógica, nos habla de pedir ayuda también a quien te pueda aportar de sabiduría, pero siento que es importante que podamos evaluar, ¿no? Con este emperador, qué es lo que realmente pertenece a mi imperio y qué es lo que no va de acuerdo a mi imperio. Hay ciertas energías que tenemos que limpiar, ciertas cosas que tenemos que dejar ir, Acuario, porque no nos están sirviendo. Bien, vamos a ver un poco más. Bien, Acuario, qué lindo. Deja de hacer cosas que no están alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quien eres y empodérate. Es decir, estoy en esta conexión, ¿no? Está cumpliendo mis estándares acerca del amor. Estoy tomando decisiones, acciones, pensamientos que van de acuerdo a quien realmente soy o no. Bien, entonces volver, es como evaluar quién he estado siendo y si es que eso se correlaciona con quien realmente soy y con quien quiero ser. Bien, nuevamente tenemos muchas cartas de reloj, de cosas de tiempo divino. Todo viene a su tiempo. También tenemos el dije de la Torre Eiffel. Esto nos puede hablar de romanticismo. También nos significa viajes. Entonces siento que principalmente hoy es un tiempo de cuidarte a ti mismo con el dije de la abeja, porque en el tiempo ese romanticismo que tú estás buscando llega a ti. Bien. Ojo, con el sobre preocuparse, bien, intenta pensar un poco menos y sentir un poco más qué es lo que está pasando, ¿ok? Bien, eso ha sido la lectura general para Acuario. Muchísimas gracias por estar acá. Les recuerdo que pueden participar por el sorteo de lecturas de péndulo que estoy tomando ahora en el chat en vivo, ¿ok? Voy a recoger las cartas de la mesa. Todavía pueden dejar sus preguntas de péndulo en el chat en vivo. Les estoy dejando ahí las instrucciones
para que puedan dejar sus preguntas. Voy a sortear preguntas para 2 personas y estas preguntas tienen que ser de respuesta sí o no. Luego les vamos a dar un consejo a su pregunta desde el tarot. Así que les invito a que participen, no se lo pierdan. Si es que no alcanzaste a participar o no alcancé a contestar tu pregunta, no pasa nada. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique de cuando estemos haciendo otro interactivo de horóscopo o exclusivo de péndulo para que puedas participar, dejar tus preguntas, ¿no? Y yo contestarlas de forma gratuita para ustedes. Como siempre, me encanta poder interactuar con ustedes. Todavía tienen el tiempo para dejar sus preguntas, así que vayan al chat en vivo. Vayan al chat en vivo, dejen sus preguntas del péndulo, porque ya vamos a comenzar con el sorteo. Voy a pasar a saludar a quienes estén participando. Y como les digo, si es que no alcanzaron a participar, no pasa nada. Nos vemos en una próxima oportunidad, ¿ok? Vamos saludando a Julissa y a Claudia, que son las únicas que han escrito hasta el momento. Así que todavía pueden participar, chicos y chicas. Vamos a mirar. Bien, vamos a ir con la pregunta de Claudia. Claudia, muchas gracias por estar aquí. Nos dice, gracias por tu linda energía. Gracias a ti por estar siempre aquí. ¿Es mi persona de Aries la indicada para mí? Bueno, no existe tal cosa como la persona indicada o la que no es indicada, sino que muchas veces tiene que ver con que es la persona indicada con la que tengo que vivir ciertas experiencias en este tiempo, ¿no? Para yo tener cierto aprendizaje. Bien, entonces vamos a ver, de todas formas vamos a dejar tu pregunta y vamos a ver qué nos dice el tarot también, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. La persona de Aries de Claudia, ¿es la indicada para ella? Bien. Por ahora nos dice que no. Vamos a ver un poquitito más de qué se trata Claudia. Bueno, convengamos que quizá no es el amor de mi vida, ¿no? Pero quizá hay algo que tengo que aprender de esa conexión, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Claudia con su conexión con esta persona de Aries? Bien. Bueno, claro, tenemos algo que soltar acá. Tenemos la carta de los enamorados y la carta del diablo, ambas al reverso. Bueno, digamos, quizás no será el amor de tu vida, pero puedes permitirte pasarlo bien con esta persona, que es lo que siento, que esta persona puede estar muy enfocado en sí mismo, entonces tampoco se entrega completamente a la conexión. Ahora, sí hay cariño, pero quizá será la mejor persona para construir algo a nivel profundo, me lo puedes decir tú, ¿no? También de acuerdo a cómo tú te sientes, quizá ahora no será el momento más indicado. Bueno, también tenemos la carta del carro, Claudia, y esta carta del carro siento yo que tiene que ver con poder evaluar qué es lo que tú quieres y si esta persona está en la misma sintonía que tú. Y si es que no, no pasa nada, dejamos la conexión y permitimos que venga otra conexión. ¿Okay? Depende de cómo tú te sientas. No debiese el tarot decirnos si es que esta persona es indicada para mí o no. Eso lo tiene que saber nuestro corazón de acuerdo a si, cómo nosotros nos sentimos con esa persona, ¿no? Siento que esa persona está en la misma sintonía que yo, tiene el mismo nivel de cariño, se proyecta conmigo de la misma forma en la que yo me proyecto con esa persona. Bien, que te puedas hacer esas preguntas es lo que te va a ayudar a resolver la pregunta inicial que tienes, ¿ok? Porque no depende del tarot decirte si es que esta persona realmente es indicada para ti o no. Siempre te voy a decir que las personas vienen a nuestra vida por algo, en el fondo para algo,
para cierto aprendizaje. Entonces libera también tus expectativas y permítete observar qué es lo que va pasando. Bien. Y de ahí tomar una decisión. Permítete observar. ¿Ok? Muchísimas gracias, Claudia. Espero haberte ayudado un poco con tu lectura. Todavía pueden dejar sus preguntas para el péndulo. Les agradezco a Adrián y Vanessa, muchas gracias por participar, pero no contestamos preguntas abiertas. Por favor, sigan las instrucciones que estoy dejando al inicio del chat. Bien, estamos resolviendo preguntas para el péndulo que tienen que ser de respuesta sí o no. Bien, así que por favor reformular sus preguntas, leer bien las instrucciones antes de participar. ¿Ok? Muchas gracias, Claudia, a ti, un abrazo. Vamos a ver. Vamos a ir con la pregunta de Julisa. Ella nos pregunta, hola, buenos días, ¿tendré ventas? Lo dejé un tiempo porque no me sentía bien. Claro, si no te fluye, mejor nos enfocamos en otra cosa por mientras. Ay, perdón. Vamos a ir a preguntar esto, Julisa. Más que ver si es que tendremos ventas o no, siempre vamos a escuchar un poquitito el consejo del tarot, que es como qué es lo que tengo que hacer para tener las ventas que deseo, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con cambiar nuestra propia vibración energética y comenzar a vibrar en la energía de la abundancia. Y eso es lo que te trae abundancia de vuelta, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Julisa, quisiera saber si es que Julisa tendrá ventas nuevamente. Bien. El péndulo nos contesta que sí para ti, Julisa. Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto. Siento que principalmente es hablar un poco de qué es lo que tiene, qué es lo que tenemos que transformar. Ya nos dieron unos tips, ¿no? Conectarse con la energía de la abundancia es lo que te va a ayudar a manifestar ese deseo que estás teniendo, ¿no? Bien, también te veo a ti un poco cerrada, un poco a la defensiva, con un poco de miedo, ¿no? Utiliza tu propia creatividad, esto va a ser muy importante. No te angusties, es importante nuevamente que sueltes esa energía y que sigas enfocada en lo que quieres construir, porque puede ser algo muy estable para ti, pero también es como que te tienes que creer el cuento, ¿no? Si es que yo sigo vibrando en angustia, no voy a manifestar la abundancia, ¿bien? No voy a estar manifestando la abundancia que deseo y se van a estancar las energías. Así que sigue concentrándote en ti, mira hacia el futuro. Este proyecto de ventas que estás teniendo puede llegar a ser algo muy estable, claro que sí. Inspírate, busca tu creatividad y con eso es como la vía en la que te puede ir mejor. Bien, puedes soltar la energía difícil que estás teniendo, porque eso está en tu cabecita solamente, así que inspírate, nuevamente sigue trabajando en ti, vuelve a tomar esa confianza en ti misma también y dale, si es que realmente eso es lo que tú quieres, decrétalo. Bien. Esos serían los mensajes que tengo para ti. Muchísimas gracias, Julisa, espero haberte ayudado un poquito con la lectura. Muchas gracias a Adrián, también tenemos a Corazón Romántico. Ya terminamos el interactivo, ya sorteamos las 2 preguntas. Siempre que digamos que alguien quiera participar o que quiera asegurarse de que yo conteste su pregunta en los interactivos, pueden hacer una donación y yo les dejo como prioridad. Si es que no es el caso, no pasa nada, pueden suscribirse al canal, dar a la campanita y así YouTube les va a notificar de cuando esté haciendo otra transmisión en vivo y así puedan participar. ¿Ok? Así que muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.